Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. La semana ha estado bien nutrida de noticias excitantes. Sigue siendo un tema esencial por ser un tema trascendental de la nación, la cuestión del fallo del Tribunal Constitucional y los alcances magníficos de este para organizar un gran desorden, un peligroso desorden que durante décadas y décadas se ha venido alojando en la identidad nacional y ha venido comprometiendo aspectos muy sensibles de nuestra soberanía. Se trata de un fallo que sirve de pivote para la posición dominicana, tanto nacional como internacionalmente. El fallo es el blindaje de la posición dominicana. Vino a consagrar un estado de cosas. Su sentencia es eminentemente declarativa, imponente y vinculante al calificar ese estado de cosas. Claro, tomó los precedentes, el pacto del 39 entre Haití y República Dominicana, tratando de regular entonces el problema, la decisión de la Suprema Corte de Justicia del año 2005 y la propia Constitución precedente, antes de la Constitución del 2010. Ese fallo, conforme al artículo 184 de la Constitución, es vinculante para todos los poderes públicos. El presidente de la República estuvo a la cabeza del primer esfuerzo serio e institucional. Ahí se puede decir con toda propiedad, haciendo lo que nunca se ha hecho. Tratando de, a través de ese Consejo Nacional de Migración, los funcionarios de los distintos departamentos convocados, hacer los preparativos para implementar la ejecución de ese fallo constitucional. Hay que felicitar al presidente de la República porque su serenidad, su forma pausada, su observación prudente de las cosas, en un momento llegaron a ser vilipendiadas, llegaron a ser sometidas a cierto trato, a cierto dejo de desprecio y de cuestionamiento. Nosotros tuvimos siempre fe de que la reacción del gobierno y esencialmente del presidente de la República, que es su cabeza, sería digna, seria, acorde al mandato constitucional, tal como él se lo anticipara a las autoridades de Naciones Unidas que hicieran la primera visita. Cuando les digo, esa es una decisión de un poder del Estado diferente al cual yo pertenezco, pero conforme a nuestra Constitución, tanto el Poder Legislativo como el Poder Ejecutivo quedan vinculados, obligados por sus decisiones. Parece que se va a hacer un esfuerzo en el plano internacional para contrarrestar una extensa y malsana campaña, un lobby que se ha activado en Europa y Estados Unidos y Canadá tratando de provocar algunos medios incluso de comunicación, algunos diarios importantes, haciéndose eco de muchas bajezas contra la República Dominicana. Parece que ya se va a instruir ya se instruyó al cuerpo diplomático, parece que hay la posibilidad de organizar un mecanismo, un dispositivo itinerante de funcionarios y de personalidades dominicanas de gran destreza en el manejo del tema
que tendrán la necesidad y obligación de ir a distintas partes del mundo a plantear formalmente la posición dominicana. Creo que eso ha sido muy sabio y muy correcto. Ya en el programa pasado yo decía que nosotros los dominicanos tenemos en nuestro favor, en esta ocasión, en esta fase del conflicto, un fallo constitucional, que es como decir, tenemos el derecho y la razón, que han sido reconocidos por el más alto nivel de decisión en ese ámbito, cuyas decisiones no son revocables. Nuestro ilustrísimo cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez, ahora, el jueves, decía en una homilía que nada está por encima del Tribunal Constitucional. Ya había anticipado que nosotros nos gobernamos nosotros, que aquí ninguna potencia, ni Francia, ni Estados Unidos, ni ninguna otra pueden decirnos cómo gobernarnos. El cardenal ha estado innegablemente a la vanguardia de la dignidad nacional y el presidente de la República tiene un puesto en paralelo. Lo ha hecho con la moderación, con el sentido responsable, no se ha atolondrado, no ha lucido, ni siquiera cuando se le ofendió en un acto donde tenía un discurso de orden, ni siquiera ahí habló. Yo dije, las reprochó a las alborotadoras aquellas con su silencio. Así pues que la semana esa noticia ha sido naturalmente teniendo todas las excitaciones de los sectores que sabemos se están moviendo desde siempre y que incluso cuentan con la facción traidora a que se refiriera el padre fundador de la República. Organizaciones de la llamada sociedad civil, individualidades que en una forma u otra participan de aprestos y de actividades contrarios a los intereses fundamentales de la nación. Incluso vimos en la prensa que se pretendió en una reunión importante, creo que de la socialdemocracia, o la COPAL, no recuerdo, hacer oír a una senadora haitiana para que allí se tomara el acuerdo de censurar ese fallo y propiamente de censurar al Estado dominicano. Ya vimos, pero eso quedó en la mesa porque hubo participantes de gran dignidad y patriotas verdaderos que abandonaron la sala, otros parece que se sumaron en solidaridad y hubo que dejar aquel esperpento sobre la mesa. Bien, ya se había hablado de que en una engañifa, en una emboscada, de que el presidente le había pedido perdón a nombre de la nación dominicana. Yo dije, como si se tratara del caso de los nazis y los alemanes, que han tenido que pedir perdón muchas veces los alemanes por las atrocidades de los nazis en aquel tiempo sombrío de aquel innombrable siglo XX, siglo de las guerras y la destrucción. Pero bien, esa noticia fue fundamental. Hubo otra que no tiene naturalmente la categoría ni la importancia de esta. Aparentemente. Cualquiera que la lee en la prensa ligera, cualquiera que alguien le comente lo que en las redes y en los digitales está sazonando, pues la puede recibir como una noticia entretenida, interesante. A un digital que ya conocemos, que es un verdadero albañal, le pareció sumamente oportuno traer una revelación. Una capitana del ejército que prestara servicio en la Dirección Nacional de Control de Drogas había sido detenida
estaba bajo proceso en Puerto Rico, porque Toño Leña ya había cantado. Y entonces esa noticia se puso en una forma febricitante, porque la capitana había tenido gran mando en el periodo 2006-2008, tiempo de Leonel Fernández. Y ellos creyeron ver que esto iba a traer una cantidad de vertientes imputatorias contra Leonel Fernández y su gobierno. Incluso se mencionaba a un señor muy vinculado, muy cercano al entorno de Leonel Fernández, que fuera su director del DNI durante todo el tiempo de Leonel Fernández. Bueno, hasta se dijo en una de esas maldades que Vincho Castillo la había lavado en un tiempo. Fue el tiempo en que el Diario Libre, un importante periódico nacional, que nadie se pierda, muy importante, la había declarado Mujer del Año. Creo que en el mismo año en que declararan a Juan Luis Guerra Hombre del Año. Ciertamente en San Francisco, en un acto que tenía San Francisco para premiar y reconocer a figuras de la sociedad franco-macorizana, ese es mi pueblo, me invitaron en el Hotel Caoba, yo estuve allí y me advirtió que en la sala, en el auditorium, estaba esa joven oficial que prestaba servicio en la Dirección Nacional de Control de Drogas. Entonces, en un momento yo hice una alusión porque estaba considerada Mujer del Año, joven, muy bonita, valiente. Digo, bueno, ¿por qué no la premiamos con un aplauso? Bueno, era el aplauso de la nación. Pero la gente del Albañal Digital, a la que me refiero, creyeron que el asunto era así. Y le ha ocurrido exactamente todo lo contrario. Le ha ocurrido lo peor. Sucede que la joven oficial era directora, coordinadora de un movimiento en Puerto Rico de apoyo a papá. Y ha aparecido en el Twitter de ella la fotografía de ella con papá dándole un abrazo, así junto a papá, con la mano de papá por encima del hombro, ella muy sonreída, muy bonita como siempre. Las declaraciones de ella en noviembre del 2011, dando por un hecho que papá iba a ser presidente el 20 de mayo. Dios mío, ¿y esto qué es? Sucede que ese mismo diario que recibe el embarazo, porque seguido comienzan los que lo están emplazando a responderle con pruebas, insiste, la capitana mintió, porque creo que llamó a la radio aquí y dijo que no era verdad que ella estuviera presa, que eso no era verdad, que ella estaba embarazada para dar a luz en una semana, que no era cierto. Pero en Puerto Rico, el diario Nuevo Día publica el indictment, es decir, la acusación. Y sucede que la capitana fue detenida, interrogada y sometida a proceso desde marzo del 2013. Entonces, en el indictment, cuando se lee, uno siente que no es Toño Leña en sí, sino que hay tres versiones que le acusan de tres informantes que solo lo señalan en los indictments, en las acusaciones, con una letra. Que uno supone que, por las fechas, el coronel Rousseau, de la Marina de Guerra, puede ser. El coronel o general Hiraldo, director del DITI, largo tiempo, un oficial muy importante en la Dirección Nacional de Control de Drogas, por años, que fuera extraditado. Toño Leña, el último, pero fundamentalmente Figueroa Agosto, que estuvo preso en la cárcel de alta seguridad de Brooklyn y fue interrogado allí, al grado de que salió su caso
de toda participación de DEA y quedó en esa fase de entonces a cargo de un organismo muy sensitivo que tienen los norteamericanos, distinto a la Agencia de Esfuerzo contra la Droga, la DEA. Incluso hubo alguien de allá que le dijo a un oficial nuestro dominicano que fuera en un tiempo llamado que el asunto estaba ya bajo la jurisdicción propiamente del Consejo de Seguridad de Casablanca, el caso de Figueroa. Entonces, la gente ha ido encuadrando esas cosas y dice, pero esta mala suerte, vamos a llamarle así por comodidad del lenguaje, de Hipólito Mejía no tiene fin. Porque no hay nada que se mueva en la droga nacional que no tenga una inmediata relación con él o su grupo. Así ocurrió con Ezequiel, así ocurrió con el indio, así ocurrió con el gallero, así ocurrió con la araña. Ahora es la capitana la que aparece en el problema. En esas condiciones, dije que la noticia o las noticias que se han suscitado aparentemente pueden parecer casi medio de farándula. ¿Cómo está una muchacha bonita? Es otra más para la pasarela. Recuérdense ustedes las muchachas bonitas de la pasarela de aquí. Ya salió Lady Ning. Faltan las demás, con todos los atuendos. Bueno, para un reinado de belleza. Ingresó una nueva, diríamos, una nueva candidata a ese reinado de belleza. Pero yo dije, la respuesta no se puede quedar en esos niveles. La respuesta no puede darle un tratamiento preferente, esencial a esas vicisitudes, a esos datos y circunstancias que pasan a ser marginales y secundarios cuando se tiene la convicción de lo que es el núcleo, lo que es la médula del gravísimo trastorno de la droga en la República Dominicana, en el Caribe en general. El drama de República Dominicana, con un narcoestado al lado de vecino, teniendo que resistir ya en el frente demográfico, a través de las decisiones de sus instituciones superiores y máximas, como lo es el Tribunal Constitucional, la normalización de aquel estatuto aberrante de nacionalidad falsificada, y a la vez tener que resistir el problema del trabajo de los carteles, que desde hace años se hicieron cargo de esa parte oeste de la isla de Santo Domingo. Entonces, en ese momento, yo reflexiono y digo, caramba, qué cosa, una institución tan útil, tan valiosa, como resulta la extradición de criminales de un estado a otro, que en el campo de la droga se demostró en ocasión de la experiencia colombiana, pasó a ser tan temida que los narcos y carteles de Colombia llegaron a crear una organización llamada los extraditables, que Colombia tuvo que pagar un precio muy alto, cerca de 4.000 vidas, 4.000 muertes se produjeron resistiendo la modificación posible de su constitución para restablecer la extradición. Una institución como la extradición que le sirvió a Colombia y Estados Unidos en coordinación para descabezar carteles tan importantes como el de Cali, cuyos principales y fundamentales jefes y líderes están guardando largas prisiones en Estados Unidos. Una institución que se le llegó a temer en la República Dominicana, que llegaron a pensar muchos de sus delincuentes, especialmente operadores del campo criminal,
solicitaron extradición, que era su desgracia, que era la manera de sucumbir para siempre, porque le esperarían largas penas una vez fueran extraditados. Una institución, instrumento formidable de siglos que los estados han usado para tratar de ajusticiar a grandes delincuentes que son reclamados para ser juzgados conforme a las normativas y a las jurisdicciones de los estados donde produjeron sus hechos, entre nosotros se ha venido derrumbando. Entre nosotros se ha venido arruinando. Se ha venido convirtiendo casi en una ventaja para los sujetos reclamados en extradición. Un entretenimiento divertido. Casi apetecen que los extraditen. Porque ahora, tal como sostenía el presidente del Consejo Nacional de Drogas, el doctor Fidia Jaristi, se viene dando el caso, yo lo sé, de que grandes delincuentes extraditados se archivan sus casos nacionales para darle paso a la extradición, esperando que la extradición va a funcionar allá y que el juicio va a ser ejemplar y que habrá consecuencias serias, disuasorias para otros posibles criminales que pueden o abandonar la actividad o temerle al menos. No. Sucede que el caso de Toño Leña es muy divertido. Él sale y dice 76 meses. Yo confesé 6 toneladas. Me impusieron 6 años, voy a cumplir 3. Cuando cumpla 3 vuelvo a Santo Domingo. Pero allá me archivaron los casos. Yo voy a disfrutar de mis bienes, mis villas, mis equipos, mis propiedades. Dios mío, es una depravación absolutamente perniciosa, perversa, de una institución que debiera de mantenerse en las funciones que tradicionalmente ha servido, hacer justicia, justicia verdadera. No es la primera. Yo quiero que ustedes sepan que en el año 98 yo en Washington, en una reunión de ministros, 99, tuve una intervención muy severa. El general McCaffrey había convocado a los ministros de Centroamérica y una gran parte de ministros de América del Sur, del norte de América del Sur. Y hablé de la extradición y puse un caso señalando a Estados Unidos su inconsecuencia. Y les dije, miren, ustedes, y lo he repetido, aquí mismo en la respuesta, gastaron $1 millón para extraditar a un dominicano desde Francia por una participación en una estructura, parece muy poderosa, de tráfico de heroína. ¿Qué hizo el hombre? Negoció con sus autoridades en Puerto Rico. Fue condenado a una pena, creo que de 3 o 4 años. Y ya está de vuelta. Una vez cumplió o salió a media pena, vuelve al medio social a tener papeles relevantes, a dirigir negocios importantes, a participar en la amistad y el compadrazgo con candidatos, a determinar con sus recursos en gran modo campañas electorales. ¿Qué es lo que ha ocurrido, por Dios? ¿Qué es lo que pretende Estados Unidos con esto?
¿Es que acaso no se da cuenta que a nosotros nos daña enormemente el tratamiento complacido, casi genuflexo de ellos? Cuántas veces un granuja, un rufián criminal de esto, dice yo voy a negociar. Y comienza a decir lo que es verdad, lo que no es verdad, compruébenlo con informante, etcétera. Si ya usted cooperó, venga, usted tiene 2 años, 3 años, 4 años. No importa si usted ha traficado con cientos de toneladas de cocaína. Horrible, horrible. Ahí tenemos el caso de Quirino. 8 años. Sin sentencia Quirino. Han extraditado una serie de sicarios y de bandoleros que han estado trabajando en el tráfico físico de la droga. Penas cortas, ya están muchos de ellos de regreso aquí, algunos están en España, en Europa. ¿Haciendo qué? Lo mismo, porque del negocio de la droga se dice casi como un código, solo se sale o para la cárcel o para la muerte. De eso no se sale. La juez Kimba Wood parece que tiene un resabio con el gobierno norteamericano. ¿Por qué? Porque mandó a poner en bóvedas el 90% de los documentos de ese caso. De droga de gran calado, que un sujeto confiesa él 33 toneladas, que parece que las confesó porque los propios acusadores le hicieron la demostración del avión que venía al aeropuerto, a la pista construida en Elías Piña por el gobierno de Hipólito Mejía para su tráfico. Pero que tenía años aquí a mansalva traficando drogas. Parece que los fiscales advirtieron a Kimba Wood. Bueno, la solicitud de extradición que hicimos está parada. ¿Parada dónde? El Departamento de Estado o el Departamento de Justicia, por alguna razón. Entonces sí. Entonces eso queda ahí. Entonces van llevando los chiquitos, esta es la capitanita, venga la capitana, hace un show con la capitana. No. Así no vale, así no sirve, así daña. Casi es una manera de conectar con el crimen, de darle aliento al crimen. Y por eso yo he estado resabiando con la posición norteamericana. Está resultando sumamente defectuosa y dañina para nosotros el manejo de las extradiciones. Pero, ¿qué pasa debajo de esto? ¿Cuáles son los propósitos? ¿Cuáles pueden ser los fines que se persiguen con una política tan defectuosa, tan premiosa del crimen, tan dañosa para el medio social más débil que es el nuestro? Razones de geopolítica. Señores, increíble. Yo lo he venido diciendo desde hace muchos años. La droga de Miami, de Fort Lauderdale, los 2 pilotos de la Cruz y Madera, uno de ellos confesó todo y dijo de quiénes era la droga. Eran altos funcionarios, altos jefes de un gobierno, el de Hipólito Mejía. Esos nombres se velaron, están velados. No se sabe si se pidió o no extradición de ellos. ¿Por qué? Porque había un problema, que había 300 soldados dominicanos en Irak. Y no se le podía crear un desorden, un escándalo a la coalición de la guerra de Irak. Motivaciones de geopolítica. Pero bien, ahora, ¿a qué se debe de tener tantas otras extradiciones importantes que pudieran servir de ejemplos disuasorios, parte de una política criminal efectiva? ¿A qué se debe? Es que se quiere resquebrajar o reblandecer las estructuras de los mandos institucionales, políticos, sociales, económicos del país para hacerlos bien débiles en la hora de producirse situaciones como
la contrariedad que significa esos planes de destrucción del Estado dominicano y de ruina de la nación dominicana, que las potencias se han propuesto desde hace años para tratar supuestamente de aliviar la situación del Estado colapsado en la droga y el narco, que es Haití. ¿Qué pasa? ¿Por qué trabaja 8 años aquí Figueroa Agosto? ¿Por qué dice un testigo en una causa? Yo lo conocí junto a personal de la embajada americana sentado en una mesa. Si ese hombre estaba condenado a 209 años, si estaba fugado, si se había pedido la extradición en el 2002, 2001 y se había retirado en 24 horas sin explicaciones. ¿Por qué ese hombre cuya expulsión se pidiera como extranjero indeseable? En el año 2007 se concede la autorización presidencial para expulsar a ese extranjero indeseable. En 5 días bajó la autorización presidencial para hacerlo. Sin embargo, el hombre vuelve a la calle, vuelve a los restaurantes y sigue operando hasta el 2009. ¿Qué pasó? Entonces no es la capitanita el problema. ¿Cuáles fueron las decisiones políticas del poder político que podían determinar, o del poder militar, o del poder policial, o del poder económico, o del poder de una diplomacia turbia, de una diplomacia totalmente enrarecida en lo que pareció ser una connivencia tolerante con esa presencia criminal que le daba apoyo como un tentáculo al cartel de Puerto Rico? ¿Qué pasó? De manera que fíjense ustedes que el asunto es bien pesado. Se dan casos. Viene un sujeto reclamado en extradición por la República, por Haití. La República Dominicana, su Suprema Corte de Justicia, niega la extradición. Y dice que ya ese crimen que se dice que cometió en Puerto Rico estaba prescrito aquí. Y no la van a juzgar aquí. Y allá no hay prescripción. No. El tipo queda. Y comienza a producirse una serie de violencias y de asesinatos. Y matan hasta inocentes. Un pobre ingeniero que lo confunden con este sujeto porque otro que está ahí en las villas de lujo del este, enviado después de 1 año, 2 años de pasatiempo en Puerto Rico, de la misma estructura. Ese pobre ingeniero lo asesinan por error. Dios mío. Pero es que quieren desquiciar nuestra sociedad, es que la quieren desarmar, es que la quieren desvencijar, es que nos quieren convertir en un puerto libre. Es que no tienen interés en que nosotros vayamos hacia la excelencia, hacia la efectiva práctica institucional de perseguir a los criminales del mundo. Y cuando estos son extraditados por nosotros, se respeta. Se respeta al país que concede la extradición. No se premia al criminal porque haya dado algún servicio allá o resulte una carga penitenciaria onerosa. Así no se puede. Geopolítica. Es la desgracia. El uso innoble, insano, dúplice de una política que debe de ser seria, firme, recta, porque tiene que ver con crímenes de lesa humanidad, con el azote de la epidemia que está destruyendo a media humanidad, que es la droga. De manera que nosotros no nos vamos a entretener con los dimes y diretes de estos albañalitos digitales y estas cosas, no. Nosotros queremos tocar arriba y señalarle a los propios norteamericanos. Señores, quien lee Mafias de Estado de Jürgen Roth
un periodista de investigación alemán formidable, que fue uno de los que escribiera Europa en manos de las mafias, y ve el capítulo de Haití desde el tiempo de Duvalier, y ve el ascenso primero de Aristide, y Aristide contra Duvalier hijo, contra los militares, Aristide que sube, Aristide que derrocan, el aura que tenía de que era un misionero de la salvación y redención de Haití, y que toda la droga estaba en el ejército y la policía de un tal Jean-François o Cedras. Lo leen esa obra, ¿no? Y llega entonces, después de su derrocamiento 91, en el 94, traído a poder por Estados Unidos, traído a poder en barcos de guerra norteamericanos, y se le repone. Y después lee Las mafias del mundo, que es un libro más reciente, y ve todo el desastre de la droga, como siguió trabajando allí. Pero encuentra en ese libro primero de Mafias de Estado señalamientos tan dolorosos como agencias participando del poder norteamericano en la preparación de las cosas, en el manejo de aquella situación inmanejable, en la indiferencia frente a las cuestiones de la droga de los militares, después en las acusaciones contra Aristide. Aristide se convierte como lo hiciera Duvalier. Duvalier era un médico eminentísimo. Duvalier el viejo, premiado por la OMS, y terminó siendo un verdugo sanguinario. Este sacerdote, que era un príncipe encargado de misiones trascendentales cuasi divinas, termina siendo un cabecilla de carteles. Y ve lo que está pasando ahora. Y comienza a ver aquí cómo van apareciendo los desórdenes con armas de guerra. No desórdenes cualesquiera, no protestas, pero protestas que se ve claramente que son meros pretextos, muchas de ellas. Uno dice, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que nos están proponiendo? Pero, en medio de esas reflexiones tan amargas, tan desagradables, pero tan serias y pertinentes, uno siente cómo tiene que ir pagando un precio. El precio del escarnio pretendido, el precio de la persecución destructiva. Me cuentan algunos amigos que parece que tienen un grupo de fascinerosos en las redes diciendo cosas increíbles, espantosas de mí y de mi familia. Ustedes me han oído incluso mencionar aquel hecho, no sé si ustedes lo recuerdan, de Venezuela. Vincho Castillo, un viejo y poderoso abogado, especialista en fraude, el amigo, el encargado que tenía Chávez en el Caribe, una vez perdiera de Capriles, si el margen era escaso, para preparar el fraude y darle la victoria a Chávez. ¿No? Raúl Castro, de su parte, presidente de Cuba, si el margen de Capriles era muy alto, lanzaría las milicias. Chávez gana antes de morir, casi agónico, casi con 1 millón de votos. Pero se le dijo a una venezolana o mexicana, no sé qué, en un diario importante de Venezuela, ahí está Vincho Castillo difamado. El mismo que organizó el pacto del 94 del fraude colosal de Joaquín Balaguer. Yo era candidato a senador del Partido de la Liberación Dominicana. Oigan eso.
ahí estos grupos, esta canalla mediática, es capaz de fabricar infamias increíbles. Ahora, la imputación es la ultraderecha, la caverna trujillista, el grupo conservador, los Castillo, esa gente que siempre ha defendido causas de atraso, el Tea Party, que es la facción fundamentalista radical del Partido Republicano, que por poco mete a Estados Unidos en un colapso que iba a tener efectos mundiales impredecibles, el Tea Party. Nosotros somos del Tea Party. Ajá. Es decir, que la condición de ser dominicano, defender la condición de dominicano, hablar de la patria, hablar de sus valores, recordar a sus padres fundadores, especialmente al esencial Juan Pablo Duarte, cuyo bicentenario de nacimiento se celebra este año. Eso es parte de un atraso xenófobo, eso es un grupo de tarados mentales. Bueno, y comienzan a despotricar. En medio de esas acusaciones que un pariente muy cercano me las comentaba, yo le dije, mira, a eso no se le puede hacer caso, porque esa es gente de maldad, esa es gente corrompida, es gente que tiene las peores deformaciones éticas en su vida verdadera, no en la que lograron preparar como proceridad a través de los medios que han dominado, no. Gente que habla de los corruptos y la corrupción de los demás, pero convive y no le ha ido mal con lo que fuera una expresión de corrupción que figurará en los anales dominicanos como una muestra paradigmática de lo que es la corrupción con fuga del autor, que a un cuarto de siglo no se ha atrevido a regresar al país. Pero duermen en su lecho. Esa maldad terrible. Yo le digo a la persona muy de mi familia, digo, no le hagan caso. Si es defender los valores de la vida, la política antiaborto, yo soy un reaccionario. Yo soy profundamente cristiano, convencido de que es una política válida. Católico de nacimiento. Está comulgando, está haciendo comunión diaria. Yo he hecho comunión desde los 12 años. Tengo 70 años comulgando. No, esas son poses. Eso es la caverna. Pero le digo al amigo, al familiar que me pregunta, ¿tú crees que un ultraderechista puede participar en una política social agraria con la vehemencia y la entrega y el compromiso que yo le hiciera en el año 72, 73, en el tiempo de Balaguer? ¿Tú crees que modificar el régimen de tenencia de tierra y ponerle manos a ese estatuto tremendo del latifundio es obra de ultraderechistas? Ellos lo han dicho siempre. Entonces le dije, mira, voy a hacer en la respuesta un ejercicio especial. Cuando murió Hugo Rafael Chávez Frías, un gran amigo de la República Dominicana, y valiosísimo amigo histórico probado como ningún otro. Yo me sentí tan conmovido, tan triste, porque fui su amigo. Lo había defendido cuando estaba preso en el calabozo a raíz de su alzamiento, en artículos sucesivos, sin conocerlo. Después tuve oportunidad de conocerlo. Entonces,
me sentí tan conmovido que me puse a escribir unos versos. Y le dije a mi amigo, se lo voy a leer en la respuesta a los que dicen que nosotros somos el Tea Party, la caverna, trujillista, conservadora, retrasada. Anhelo de irnos juntos al Hugo nuestro, Hugo Rafael Chávez Frías. Comandante, nos vamos juntos. Qué tristeza la mía, cuánta la de América. Tú ves llegar el fin en la generosa primavera de la vida. Yo aguardo en un vano caso, en medio de incertidumbres de mi patria, y siento que la muerte nos enlaza. Me pregunto, ¿por qué tan corto tu paso? ¿Será el enigma de siempre? A veces no entiendo el papel de la muerte. Ni una gota de sangre, nada de lágrimas, ni una reja. Hombre de Dios, ¿qué ocurrió? ¿Avaricia del cielo o maldad de la tierra? Acompañarte sería mi júbilo último. Ser testigo quizás en las dimensiones del misterio. Verte llegar con tu sonrisa de niño. Oírte hablar de tu sublime obsesión por los pobres y sumergidos y las desdichas de su suerte. Sabré mejor acaso de tu audaz proeza ante la letal pobreza que malogra la esperanza. Nos vamos juntos, comandante. Déjame andar a tu espalda desde este pedregal hasta siempre. Así quedará alejado el dicterio y vendrán luces y te ungirá la gloria. Ya eres eterno, comandante. Serás leyenda en tus queridos cuarteles que oirán las pisadas del Padre Libertador, tal como lo sentiste en el umbral de calabozo de tu rebeldía. La Santísima Trinidad de su nombre ha estado detrás de todo esto. Tal es mi fe. Sé que estarás más cerca cuanto más lejos estés. Ahí vivirán los ejemplos y tu recuerdo potente por encima del olvido será tu aló, presidente. La ausencia no será lápida, sino pebetero, que para eso está el amor de los pueblos. Y el poder y las villanías de su lucha quedarán bien lejos. Será hora de silencio, comandante, tiempo de conciencia, y tú serás bandera, lábaro de la gratitud del pueblo nuestro. Comandante, cuánto lo anhelo. Esto se lo dije al amigo, al pariente que me hablaba, porque esto yo se lo envié a la madre del presidente Chávez, lo llevé cuando fui a su funeral, porque era la manera en que yo recibía el golpe duro de su desaparición, los peligros que entraña su ausencia para nuestra patria, los servicios eminentísimos del amor que él
él sentía por nuestra patria. Ese brazo generoso, ese hombro de apoyo de todo lo que los dominicanos podían sentir, necesitar. Ese es el Tea Party dominicano. Esa es la parte conservadora, esa es la caverna de la República Dominicana. Dicen estos señores que han estado al servicio oscuro de intereses terribles, que apostaron electoralmente a las peores mociones mafiosas, que todavía andan por ahí impunes, pontificando, tratando de que el pueblo aplauda y se divierta con el circo de la pequeña capitana, de la araña, de los muchachos del folclore, de la droga, y ellos por encima del bien y el mal, entendiendo que tienen parte en la formulación de la suerte de la República. Prensa y comunicación social que le diera apoyo a mociones de esa laya, de esa estirpe podrida de los vínculos con el crimen, no tiene autoridad moral para opinar en la hora de la patria que es esta. Nosotros sabemos lo que arriesgamos. Ahora nos dice alguien, miren, la acusación que le hicieron en Ginebra no llegó a Ginebra directamente. La metieron por vía de Amnistía Internacional y esta la remitió a Ginebra. Me brincó Haití. Digo, ¡ay, amnistía! ¡Ay, amnistía! ¡Qué triangulación tan terrible! ONU, amnistía, potencias. Todo lo que defienda a República Dominicana es atraso. Es algo de modé, es algo que está olvidado, es algo que está rezagado, es fruto de la violenta intemperancia de grupos racistas. Por Dios. Como ustedes ven, el programa lo quise hacer con las noticias, pero conservando el interés central por lo que entiendo que es la verdadera, o debe de ser la verdadera preocupación y donde debe concentrarse más la atención nacional. La defensa de ese fallo constitucional hecha en forma civilizada con los instrumentos de derecho que nos ha brindado. Ahí estará nuestra fuerza. Saben ustedes que estamos saliendo por Telemicro, Canal 15, a las 11 de la mañana. Que asimismo del impacto a las 12 del mediodía de domingo, en sucesión a Telemicro, Canal 15, y a las 9 de la noche de domingo reproduce los contenidos de la respuesta. Saben ustedes además que ya nos anticipó a las 12 de la medianoche de sábado, Teleradio América, Canal 12 del cable, 45 Televisión Abierta, TV10 de Puerto Plata a las 5 de la tarde del sábado, que el domingo a las 8 de la mañana nos transmite Telefuturo, Canal 23, y Telenor de San Francisco de Macorís a las 6 de la tarde de domingo. Por su parte, Diario Horizonte de Nueva York, que sube nuestros contenidos a su página, Diario Digital Dominicano y, naturalmente, nuestra consecuente amiga de siempre, Radio Real de la Vega, a las 11 de la mañana de domingo, y Hit 92 para el Distrito Nacional el domingo a las 11 de la mañana. Con la gracia de Dios esperamos estar con ustedes en una nueva entrega de La Respuesta. Muchas gracias y hasta entonces.